A 6 grados la temperatura en Santa Fe, una mañana muy fría, pero como te veníamos contando, va a ir subiendo la temperatura este miércoles, el jueves, el viernes y el fin de semana también. Vamos a hacer referencia a un hecho que realmente nos choqueó a todos la semana pasada. Después vinieron las elecciones y es como que nos olvidamos, quizás, o pusimos el foco en otro lado. Pero en la ciudad de Rosario, una adolescente de 17 años, solo 17 años, fue mamá, tuvo un hijo, en condiciones deplorables. Lo poco que se pudo saber es que estaba sola, encerrada en un baño, y apenas nace el bebé, la adolescente lo apuñala. El bebé termina en un hospital y termina muriendo al día siguiente. Termina de ser mamá y lo que hace es matar a su hijo. Obviamente el caso tuvo mucha repercusión, incluso repercusión nacional, y es manejado con mucha cautela, con mucha reserva, porque se trata de una menor, y evidentemente los equipos sociales de la municipalidad, del gobierno, de la provincia también están trabajando en el caso. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el nivel de embarazo adolescente en la Argentina? Dejemos este caso de lado, más allá del drama, de lo que significó y del fallecimiento del bebé. Vamos a poner el foco en el embarazo adolescente. Yo recuerdo hace algunos años, era un tema recurrente, se hablaba mucho de la cantidad de chicas, muy chicas, casi niñas barra adolescentes, que quedaban embarazadas, que terminaban siendo madres. Y la pregunta es: ¿cuál es la situación en estos momentos? Por eso lo tenemos en línea a Juan Camisaza. Juan es el coordinador de programa de protección social del CIPEC. ¿Qué es el CIPEC? Es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Juan, gracias por este contacto con Aire de Santa Fe. Buen día. Buen día, José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos. El disparador es el caso que describíamos a Rosario, pero obviamente vamos a hablar de la problemática o del tema en general. ¿Cuál es la situación del embarazo adolescente en la Argentina y cómo viene siendo en los últimos años? Bueno, este es un tema que en los últimos años dio mucho que hablar, porque lo que encontramos fueron números que cambiaron muchísimo durante los últimos 7 años. El embarazo adolescente en Argentina entre 2014 y 2021 cayó un 59%. Esta es la caída más grande de que se tienen registros anuales de esta variable, que es más o menos desde mediados del siglo XX, que sabemos más o menos cuántos embarazos adolescentes hay. Bueno, en los últimos 7 años cayeron un 59%, lo cual es muchísimo. Para que te des una idea, es muchísimo, para que te des una idea. En el 2014, por cada 1.000 mujeres de entre 10 y 20 años, nacían 34 niños. Hoy ese número es 13,9. O sea, por cada 1.000 mujeres de 10 a 20 años, nacen 14 niños. O sea, pasaste de 34 a 14. O sea, es una caída a menos de la mitad. Entonces estamos hablando de un número particularmente significativo, que igualmente se está marcando en un proceso más general de caída de la fecundidad global. O sea, en los últimos 7 años también cayó mucho la fecundidad global, pero un 34%. Con la fecundidad global me refiero al promedio de hijos por mujer. Hace 7 años... Sí. Hace 7 años estábamos en 2,3 hijos por mujer en Argentina y hoy estamos en 1,56. También es una caída muy grande. Claro, pero la reducción del embarazo adolescente duplica la reducción de embarazos en general en la Argentina, en 7 años. Exactamente. Este dato de una caída del 59%, ¿es un dato que se repite en otros países en la región de Latinoamérica o es un caso aislado de Argentina? Llama la atención. Bueno, esa es una excelente pregunta y la respuesta también es muy llamativa, porque el comportamiento de estas variables en Argentina es muy distinto al resto de Latinoamérica. A mediados del siglo XX, Argentina tenía un embarazo adolescente considerablemente menor que el resto de la región, pero el resto de la región, en Latinoamérica y en Europa pasaba lo mismo. El embarazo adolescente fue cayendo significativamente a lo largo de todo el siglo XX, durante el siglo XXI, y en Argentina no. En Argentina vemos un comportamiento muy volátil, incluso periodos en los cuales el embarazo adolescente subió cuando en todo el resto del mundo estaba bajando. Entonces, lo que está pasando en estos últimos 7 años es
que Argentina, digamos, volvió a una caída, que es lo que vienen haciendo hace muchísimos años todos los países. Bueno, Argentina parece que toda esa caída se le concentró en los últimos 7 años. Y con la fecundidad global pasa algo muy parecido. Muchas veces se suele hablar de que Argentina tuvo políticas se dice natalistas, como que buscó poblar más el país cuando todos los demás países, a medida que se desarrollaban económicamente, estaban teniendo menos hijos. Bueno, en Argentina eso durante muchos años no sucedió y en el último tiempo ha sucedido, y en lo que es el embarazo adolescente creemos que es obviamente una excelente noticia, ¿no? Juan, ¿y a qué se debe? No sé, tiene que ver con... Quizás hago mal en tirar alternativas, ¿no? Pero lo que se me ocurre, con educación sexual, con el tema de la ley del aborto, ¿a qué se debe esta reducción? Si hay una respuesta ya de casi un 60% en 7 años de reducción en el embarazo adolescente en el país. Sí, ahí nosotros solemos dividir las causas en dos. Una tiene que ver con cambios sociales y culturales, el avance de los feminismos, el avance de la sociedad en general, ha hecho que la gente retarde su maternidad, su paternidad, o sea, que lo tengan más grandes. También ha hecho que mucha gente que antes quería tener hijos ahora no quiera, diga, bueno, no es mi única alternativa de vida, no quiero tener un hijo. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado eso se complementa mucho y tiene mucho que ver con un avance muy fuerte en políticas de, se dice, salud sexual y reproductiva. Esto es mayor distribución de métodos anticonceptivos, educación sexual integral. Hay una política muy importante en Argentina que se empezó a implementar a partir del 2017 y sigue hasta hoy, que es el Plan ENIA, que es el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que es el Estado yendo a los departamentos con mayor incidencia del embarazo adolescente y en las escuelas repartiendo anticonceptivos, dando charlas sobre cómo cuidarse, cómo tener un hijo, cómo no. Entonces, lo que encontramos es que es una combinación de todos estos factores y lo que da lugar es a que los embarazos en la adolescencia, que en su mayoría son no intencionales, en su abrumadora mayoría, se han reducido mucho. Entonces, es una buena noticia porque hay mucha gente que no estaba teniendo hijos sin querer tenerlos, claro. Ahora, digamos, puede decidir sobre eso. ¿Y la aprobación de la ley del aborto incide, o creen que incide, o no necesariamente, o no tanto? Es una excelente pregunta. Los números que tenemos son hasta 2021, todavía no se han publicado los de 2022. La ley del aborto todavía no sabemos si tuvo influencia en la caída o no, porque eso se va a empezar a ver a partir de los números de 2022, porque la ley del aborto se aprueba en diciembre de 2020. Y cuando uno ve un embarazo, el embarazo son 9 meses de gestación. Entonces, recién uno empezaría a ver los números recién a mediados de 2021, a partir de 2022, entonces todavía no podemos saber el efecto de la ley del aborto en eso. En lo que es la caída 2014 y 2021, todavía el aborto no pudo haber tenido que ver, no incidía porque no estaba legalizado. Es todo un dato esto, ¿no? Porque por ahí lo primero que alguien puede pensar es, bueno, es que esta ley... No. Estos datos son datos que surgen incluso cuando la ley del aborto no existía, no estaba aprobada en Argentina. Exactamente, y eso es algo muy importante a subrayar porque son datos que, listo, todavía no estaba, así que no podemos decir que la ley haya tenido un impacto. Juan, una pregunta que más allá de lo global, del promedio en el país, ¿se puede hablar de distintas zonas, de distintas regiones? ¿Esto pasa lo mismo en todas las regiones del país, en el norte, en el centro, en el sur, en provincias como Santa Fe? ¿Hay un estudio desde esta mirada? Bueno, eso es muy interesante. A ver, la tasa de fecundidad global y sobre todo la tasa de fecundidad adolescente no es la misma, no es homogénea a lo largo de todo el país. Hay provincias con mayor cantidad de embarazos adolescentes, hay otras con una menor proporción de embarazos adolescentes. Lo que sí vemos es que esta caída durante los últimos 7 años es una caída que se replica en todas las regiones del país. Bien. Al principio empezó bajando en las provincias que ya tenían una menor cantidad de embarazos adolescentes. La ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, por ejemplo. A partir del 2018, esa caída empieza a ser más fuerte en aquellos lugares donde el embarazo adolescente es mayor. Muchas veces en las provincias del NEA y del NOA. Las hipótesis ahí tienen que ver un poco con, bueno, en donde ya los embarazos adolescentes eran menores, fue antes que estas políticas de salud sexual y reproductiva, de mayor distribución de métodos anticonceptivos, y también estos cambios culturales llegaron primero, y
en lo que son los departamentos y las provincias con mayor incidencia, eso tardó un poco más en llegar, y por ahí tuvo también mucho que ver con este Plan Enia que yo te contaba, que es una política centrada en departamentos con alta incidencia. Y esa política es a partir de 2017. Entonces, y es nacional. tiene sentido, Y es nacional, pero en los departamentos donde hay mayor incidencia. Claro. Entonces, que haya empezado a bajar en donde hay mayor incidencia a partir de 2018 tiene algún Claro. sentido. Ahora, Juan, vos decías, bajó en toda la Argentina y el promedio es de, si mal no recuerdo, 13 embarazos por cada 1000 mujeres de 10 a 20 años hoy. Sí. ¿En qué provincias está por encima y cuánto por encima y en qué provincias está por debajo? Si es que tenés este dato a mano. Sí, ahí, como te decía anteriormente, en las provincias del NEA y del NOA está un poco por encima. En Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires son las dos, digamos, que tienen la incidencia más baja. ¿Tenés el número? También ¿Tenés el dato de Santa Fe? A ver, Santa Fe lo que tengo es en fecundidad global, que es, digamos, el promedio de hijos por mujer, mientras que Argentina tenía un promedio de más o menos 2,35 en el 2014, en Santa Fe ya era 2,2, o sea, ya era menor. Y hoy que a nivel nacional es 1,57, en Santa Fe es 1,50. ¿Y en embarazo adolescente tenés el dato de Santa Fe? Y en embarazo adolescente, en Santa Fe es... lo tengo dividido de 15 a 19 y en 10 a 15, no tengo el número de 10 a 20, pero Santa Fe en lo que es 15 a 19 tiene 64 por cada 1000 mujeres, y el promedio nacional de 10 a 15 es, un segundo, este número no me había dado cuenta que lo tenía dividido en dos. No hay problema. Y el promedio nacional está un poquito por arriba. Bien. Es un poco más de 66, no hay tanta diferencia del promedio nacional, pero como te decía, en los últimos años, como se ha acelerado la caída en las regiones donde era más alto, se ha homogeneizado un poco. Perfecto. Entonces, se achicó la brecha. Santa Fe está por debajo, pero exactamente, pero se achicó la brecha con el resto y por ende también se achicó un poco la brecha con el promedio. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Todo esto porque lo decíamos y lo conversábamos ayer cuando me contactaba con Juan, todos quedamos choqueados por este caso de Rosario, pero bueno, más allá del caso en particular, hay un fenómeno que estudiar y que analizar, y yo recuerdo hace algunos años, y la verdad que era alarmante el número de embarazos adolescentes, ¿no? Y como dice Juan, eran embarazos o son embarazos en general no deseados. Y tenemos esta baja de casi el 60%, es un montón, en 7 años, aún aclarando que no tiene incidencia la aprobación de la ley del aborto, que fue posterior a estos datos que estamos manejando. Te comprometo públicamente, te voy a molestar dentro de un rato, esto es una charla en privado, pero no, para pedirte los números más finos de Santa Fe como para armar un informe en aire digital, ¿puede ser? Dale, obviamente, sí. Ahí, si me dejás agregar una cosita muy chiquita, dale. Además de que son no intencionales, los embarazos en la adolescencia suelen ser la principal causa de abandono escolar. Entonces, que se esté reduciendo esto es una oportunidad muy grande para fortalecer las trayectorias educativas de las y los adolescentes que estaban teniendo hijos anteriormente. Entonces, también hay que mirarlo por ese lado, como una oportunidad. Aprovecho y te hago una preguntita más. ¿En general los embarazos adolescentes se daban y se siguen dando en algún estrato social en particular o es transversal? No, tiene mucha mayor incidencia en los sectores más vulnerables. Bien. Con todo lo que eso implica, ¿no? Además, sí, que decías, la posibilidad de que diría casi nenas, ¿no? Niñas, adolescentes puedan seguir sus estudios y puedan realizar sus vidas, y sobre todo de esta manera. Estamos hablando del impacto de la educación sexual, cambios culturales también, pero del hecho de que se hable de esto, mucho más de lo que se hablaba antes. Juan, muchísimas gracias, te molesto en un rato, después de las 9 te escribo. Dale, perfecto. Un abrazo grande. Bueno, Juan...